Buenos días, hoy es viernes 11 de junio y el día de hoy vamos a tener una entrevista realizada tanto por quien habla, Andone Vera, y Fernanda Tejada. Ambas somos miembros de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Internacia. A Natalie Keralt, periodista que nos explicará sobre lo que está aconteciendo en Palestina. Natalie Keralt es una periodista y profesional de la comunicación especializada en asuntos internacionales y de Oriente Medio, con doble grado en periodismo y humanidades. Mención en Historia por la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona. Cuenta con un máster en Estudios Islámicos de Oriente y de Oriente Próximo por por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus artículos e investigaciones se centran principalmente en los estudios postcoloniales y la construcción de la identidad y el género en Oriente Próximo y Magreb. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a vosotras. Como contexto, a inicios de mayo estalló la violencia en Jerusalén. Al menos 197 personas han muerto por los ataques, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Gaza. Según el embajador palestino en Perú, Walid Mukat, el disparador del conflicto fue el impedimento de Israel a los creyentes fieles palestinos, cristianos y musulmanes a ingresar a la ciudad de Jerusalén a hacer sus deberes religiosos. Por el lado de Israel, se considera que la escalada de conflicto fue producto de Hamas. En ese contexto, queríamos preguntarte, Natalia, ¿cuáles consideras tú que serían los matices en el estallido del conflicto entre Palestina e Israel? Vale, mira, para empezar a mí me gustaría matizar un poco, ¿no? en la palabra también del conflicto, ¿no? Que usamos mucho. Y la verdad es que no se trata de un conflicto simétrico, ¿no? Porque al final Israel cuenta con un ejército, uno de los más potentes del mundo, está muy militarizada la sociedad y además también cuentan con el apoyo económico de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado está Gaza, ¿no? Palestina, pero en este caso Gaza también, que no cuentan con ningún tipo de ejército y que la situación de Gaza especialmente, ¿no? Pues sufre un bloqueo israelí por tierra, por mar y por aire desde hace más de una década, ¿no? Entonces, se trata de un conflicto asimétrico y también es verdad que cada vez más analistas y sobre todo más activistas palestinos reclaman y también judíos que no son sionistas, ¿no? También reclaman el uso de palabras quizás como, bueno, pues la colonización, el término apartheid, por ejemplo, que utilizó Human Rights Watch para definir la situación que viven los palestinos en Israel y que se vive en la Palestina histórica, y bueno, para apuntar también pues, el proceso de desposesión que sufren las familias palestinas, ¿no? Entonces, ya puntualizando esto, bueno, creo que como muy bien has dicho, pues hay un componente religioso, ¿no? Pero también hay sobre todo un componente político, ¿no? En este caso, el detonante de esta escalada de violencia de mayo fue sobre todo el intento de desalojo de familias palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, que es una ciudad ocupada por Israel desde el 67, ¿no? Y al final este desalojo de las familias palestinas no es un caso aislado ni es un caso novedoso, sino que es un patrón que se repite desde la creación del Estado de Israel, que, bueno, a través de este proceso de desposesión y de colonización y de judaización del territorio, ¿no? Pues que lleva a cabo Israel contra las familias palestinas, al final sigue conquistando territorio y asentando a judíos en el lugar donde anteriormente había familias palestinas, ¿no? Entonces, aparte de este caso en Sheikh Jarrah, que también se repite en otras partes de Israel, pues también fue muy importante, como dices, la intervención de la policía en la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Además, fue durante el mes del Ramadán, ¿no? Que es el mes más sagrado para los musulmanes, entonces simbólicamente fue muy importante. También durante este tiempo y con la excusa del COVID, pues el gobierno de Israel puso unas vallas en la puerta de Damasco, que es la entrada que usan los palestinos para entrar en la ciudad vieja y rezar en la mezquita, y también es el sitio donde se reúnen las familias para celebrar pues, el fin del Ramadán, ¿no? De cada noche, ¿no? Cuando terminan el ayuno se reúnen ahí. Entonces esto también fue visto como este plan para judaizar también Jerusalén, que evidentemente ambos lados reclaman como la capital y es muy importante, ¿no? Y por último también me gustaría subrayar en este caso pues hubo algunas agresiones, ¿no? Por parte de jóvenes palestinos a judíos ultraortodoxos en Jerusalén, que ya os podéis imaginar que es un lugar muy disputado, ¿no? Y en este caso, pues, se organizó una marcha ultranacionalista por parte de nacionalistas judíos, ¿no? Que desfiló por las calles de Jerusalén y también por la ciudad vieja, por el barrio musulmán, en lo que es claramente una provocación, ¿no? Y entonces aquí también empezaron los disturbios. Con este caldo de cultivo, ¿no? Los disturbios se sucedieron y entonces diríamos que esto estalla sobre todo cuando Hamas decide lanzar los misiles, ¿no? Hacia territorio israelí, pero claro, Israel, aunque puntualice este hecho como el detonante, está claro que hay todo un contexto que engloba esta situación
y Hamas decidió actuar y lanzar estos cohetes, ¿no? Y representa que Israel se defendió, ¿no? Como dicen ellos, pero claro, todo esto en un contexto de una violencia sistemática y también de un racismo estructural que sufren los palestinos y que parece que para según qué parte no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces creo que hace falta hacer un análisis como más enfocado, más panorámico, ¿no? Enseñar un poco el contexto general. Muy, Y si muchas quieres te gracias. preguntar, no digo algo claro, por favor, me lo dices, que me enrollo un poco. No, ha sido bastante esclarecedor, creo, para poder conocer un poco más acerca del contexto general, ya sea un poco más histórico, pero también puntual, ¿no? Sobre lo que pasó. En ese sentido, también queríamos preguntar un poco más acerca de un contexto específico en la política interna de Israel, ¿no? Porque habíamos visto varios artículos que señalaban justamente ello, ¿no? De que Israel está pasando por un contexto específico en su política interna, que bueno, propiciaría, ¿no? De que haya retomado después de varios años este conflicto a una escalada ya de alto al fuego que ha habido antes, ¿no? Sí, es verdad que yo diría que en las últimas décadas, ¿no? Ha jugado un papel muy importante, ¿no? La figura de Benjamin Netanyahu. Ahora, en teoría, el domingo se constituirá el nuevo gobierno, ¿no? Tienen que votarlo en la Knesset, pero Benjamin Netanyahu ha sido el último, ha sido el primer ministro consecutivo, ¿no? Durante los últimos 12 años, por lo tanto, su política ha tenido mucho que ver tanto en este conflicto como en la deriva y la derechización que ha sufrido tanto la política israelí como la sociedad en general, ¿no? En este sentido, es verdad que ha estallado esta escalada de violencia ahora, ¿no? En 2021, pero también hay en 2021, pero también es verdad que en 2014 no hubo una escalada en Gaza. Es verdad que es un patrón que se va repitiendo, ¿no? Entonces, yo diría que no es tanto fruto de un periodo concreto, ¿no? Sino de la política israelí en general y también que se ha llegado a una sensación de hastío por parte de Palestina también, porque cuando tuvieron lugar los acuerdos de Oslo, ¿no? En los 90 es verdad que había una sensación pues quizá de esperanza generalizada, se veía una posible solución quizás a este llamado conflicto, ¿no? Pero ahora la situación es de hastío general, entonces es verdad que cada vez que los palestinos se revueltan, que reclaman sus derechos, que Israel, pues, es verdad que actúa con mucha contundencia, ¿no? Y en el caso de Gaza, pues, con una violación a los derechos humanos que es flagrante, ¿no? Creo que, por lo que respecta a la política interior israelí, que es lo que me preguntabas, tiene que tenerse en cuenta también cómo la retórica de los gobernantes del ala derechista respecto a los ciudadanos palestinos ha ido subiendo de tono en los últimos años, ¿no? Porque en Israel hay ciudadanos palestinos también, ¿no? Que son los que el gobierno llama como árabe israelíes. Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer ministro en funciones, ¿no? Benjamin Netanyahu, en uno de sus años de gobierno, cuando estaba realizando pues, campaña electoral, ¿no? Llegó a calificar a los políticos palestinos de Israel como una amenaza existencial para el Estado. Claro, usando un lenguaje de estas proporciones, ¿no? Que al final lo que hace es crispar a la población, lo que consigue es esto, ¿no? Aumentar una retórica, crispar a la población y también al final desemboca en este conflicto, ¿no? Porque otro punto que creo clave es la deshumanización de los palestinos que se lleva a cabo en Israel y al revés, ¿no? Pero en Israel es muy flagrante, ¿no? También. Entonces también hay otros políticos destacados en este caso, ¿no? Aparte de Netanyahu, pues muchos de sus, bueno, Netanyahu, ¿no? Que es el líder del Likud, el Partido Conservador, muchos de sus ministros también tienen frases un poco y eslóganes un poco, pues, para la historia, ¿no? Por ejemplo, a Víctor Lieberman no hizo en campaña, me parece que fue en el 2009, ¿no? O sea, ya hace casi 10 años, ¿no? Que hizo un eslogan en el que decía, sin lealtad no hay ciudadanía, ¿no? Y en este caso se refería a los ciudadanos palestinos de Israel. Es decir, si no sois leales al Estado, revocamos la ciudadanía. Evidentemente no era algo que iba a ser inmediato o que iba a pasar, ¿no? Pero en este tono de amenaza hacia ellos y también de crear una sensación de infundir miedo a la población, creo que todo esto tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Para analizar el contexto. Y por otro lado, aparte de la política interna de Israel, ¿no? También está el caso de Palestina. Por ejemplo, en el último conflicto, escalada de violencia mejor, el gran ausente ha sido Mahmoud Abbas. El presidente palestino ni se le ha visto ni se le espera, ¿no? Entonces esto también es muy significativo porque, claro, la parte palestina también se encuentra huérfana de lideraje. Tenemos que tener en cuenta que, no sé si ya tiene 80, 85, 90 años, un líder muy mayor, que es el principal colaborador con Israel, que si tiene COVID se trata en Israel, ¿no? Entonces un poco este vacío de poder lo está ocupando Hamas en Gaza, ya gobierna desde hace años,
pero en Cisjordania, ¿no? En la parte occidental palestina, en Cisjordania, es verdad que cada vez está también como recogiendo más apoyos. Un grupo islamista que tanto la Unión Europea como Estados Unidos como Israel consideran una organización terrorista. Entonces creo que aquí también hay un problema de lideraje y surgen también nuevos rostros palestinos, no más activistas, que se expresan por redes sociales, que también, bueno, luchan un poco su campaña sobre el terreno, pero también en las redes, que no se identifican ni con el movimiento islámico, ni con Fatah, ni la autoridad palestina, ¿no? Y bueno, pues reclaman un poco nuevas narrativas sobre el conflicto, una nueva perspectiva, y también al final yo creo sobre todo lo que se reclama es poder vivir, ¿no? Y también parar toda esta violencia que lleva aconteciendo desde hace tanto tiempo. Muchas gracias, Natalia, por todos los que nos ha comentado ahora último, y siguiendo un poco la línea de cómo es que se están, de alguna forma, siendo más extremistas las líneas políticas ahí dentro de la zona de conflicto que puede ser Israel. Yo quería hacerte una pregunta, y ya, bueno, esto ya tiene que ver con la línea histórica que el CACH, que es una organización ultraderecha fascista, dentro de la política israelí, ¿no? Tengo entendido que ahora último hay una reinserción de estas de líneas allegadas al CACH nuevamente en las vías democráticas de israelí. Entonces sería interesante si nos podrías comentar un poco al respecto y qué impacto puede tener finalmente en esta zona con los palestinos. Sí, creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Y de hecho en las últimas elecciones, en marzo de 2021, ¿no? Como dices, el partido Poder Judío, que es un partido neofascista y heredero del partido K, ¿no? Entró en el Parlamento como parte de una coalición que tiene por nombre sionismo religioso, ¿no? Entonces creo que es un hecho muy significativo, sobre todo en línea con lo que comentábamos, ¿no? Como que demuestra la derechización de la política israelí y también, sobre todo, la deriva extremista que está sufriendo pues, esta sociedad que parece que se impone el supremacismo judío, ¿no? La entrada en el Parlamento de un partido como Poder Judío, pues esto pone de manifiesto que cada vez la sociedad es más extremista, que la violencia también se contempla quizá como una opción, ¿no? Que de hecho vemos que lo es, pero que esté en el Parlamento también los discursos son mucho más duros, la retórica sube de tono, como había dicho, ¿no? Y entonces creo que también es muy preocupante y hace que también quizá pues un poco es verdad que la derechización de la sociedad está viendo una derechización a nivel mundial, ¿no? Hay muchos líderes, Trump, que ya no está en el poder, o Bolsonaro, o tantos otros. En Hungría también hay Víctor Orbán, ¿no? Que hay una derechización como de la sociedad en general y del mundo, ¿no? Entonces esto pues también pasa en Israel, en una sociedad que ya el espectro político, la parte de la izquierda está casi reducida, no existe, y todo es un centro derecha que cada vez tira más hacia la ultraderecha, ¿no? No obstante, es verdad que desde mi punto de vista también, ¿no? La última escalada de violencia en Gaza, ¿no? Tampoco, bueno, es una cosa que ya se daba con otros gobiernos, ¿no? Que se dio se da ahora también con Poder Judío dentro del Parlamento, se daba también durante los sucesivos gobiernos del Likud y también durante los gobiernos laboristas, ¿no? Quiero decir que respecto con el conflicto de los palestinos, con los palestinos no sé si cambia tanto la posición, ¿no? También es muy preocupante que vuelvan al Parlamento estas posiciones neofascistas, ¿no? Que cuando estuvieron en los años 80 eran repudiadas, en los 80 o en los 90, eran repudiadas por la mayor parte de la Cámara. Los parlamentarios se levantaban y dejaban solo a Kahane, que era el rabino que solo consiguió él un escaño y entró con el partido CAC. Era, podríamos decir, que un marginado dentro de la política, aunque por cómo fue asesinado y por cómo se sucedió la historia, ¿no? Pues ha terminado siendo un mártir para cierta parte sobre todo del movimiento más ultraortodoxo y ultranacionalista judío, ¿no? Pero es verdad que ciertos parlamentarios que ahora forman parte del Poder Judío ya estaban en el Parlamento, en la Knesset israelí, pero en otros partidos, ¿no? Entonces también esto tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el líder de la coalición sionismo religioso, que se llama Bezalel Smotrich, creo que entró en el Parlamento en 2018, ¿no? Entonces quiero decir, es un discurso, no es que sea un discurso nuevo, ¿no? Pero es verdad que teniendo 6 escaños van a tener mucha más exposición mediática, muchos más minutos, ¿no? Y su discurso va a tener un altavoz que resulta muy preocupante, ¿no? En este sentido. Por otro lado, es verdad que algunas de las posiciones que representa Poder Judío, ¿no? Por ejemplo, ellos defienden la expansión de Israel en el territorio del Gran Israel, ¿no? Que es el territorio bíblico. Ellos no se refieren a Palestina, a Cisjordania, ellos hablan de Judea y Samaria, que es la denominación bíblica, ¿no? En este caso.
y esto ya es una medida con la que está de acuerdo el Likud también, ¿no? El Likud de Netanyahu también en ningún momento, y no solo el Likud, ninguno de los gobiernos de Israel ha parado la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania, ¿no? Quiero decir que el discurso es muy duro y no quiero como menospreciar que haya entrado un partido neofascista en el Parlamento israelí, pero sí que es verdad que el tono ya era muy duro y la derecha que hay en Israel y la ultraderecha, ya sea ultra religiosa, ultranacionalista o ultra por todos los lados, ya es una derecha que tiene un discurso muy duro y que sus acciones llevan acarreando pues muchas acciones contra los palestinos desde hace mucho tiempo, y el expansionismo israelí no ha dejado de crecer, ¿no? Que diríamos, y hay cosas que sí que están de acuerdo, tanto la izquierda o más el centro con la derecha. Hay unas posiciones claves que están de acuerdo. Por ejemplo, el Likud nunca ha sido partidario de ceder territorio en pro de la paz, ¿no? Evidentemente es una postura que tampoco se plantea un partido como Poder Judío, pero quiero decir que, bueno, que es muy preocupante, pero es verdad que sus posiciones no son tan nuevas dentro del Parlamento, ¿no? Pero quizá ellos las expresan con mucha más determinación, son mucho más agresivos, y esto también es verdad que puede calar mucho en la sociedad y es muy preocupante. Sí, tiene usted toda la razón. Ahora último ha habido una derechización de la política increíble, ¿no? Usted mencionó varios ejemplos, también tenemos a Le Pen en Francia. Y bueno, consiguiendo esta línea de la derechación, la política y un poco más centrándonos en Israel, como usted menciona, han habido unas frases muy lamentables que han marcado la historia política de ese país, ¿no? Como la de, sinceramente no recuerdo el nombre de este diputado, pero mencionó que los palestinos eran como 100 mosquitos, puedes matar 99, pero si no matas el número 100, te puede matar a ti. Bueno, entonces sí hay como que estas dinámicas en el lenguaje muy conflictivas, muy violentas, que llaman de muchas formas a la insurrección, ¿no? Pero claro, poner a un grupo neofascista como el K sí tiene, creo que podría finalmente tener otros matices, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿cómo es que usted podría ver, ¿no? Que estos últimos atentados en la franja pueden ser como ser un síntoma, ¿no? De la resurrección del Catch, y tal vez esto puede validar estallidos más violentos, tanto para el bando palestino, y de alguna forma el bando palestino puede también reaccionar de formas más violentas que ya lo han hecho la historia, ¿no? Como usted menciona, el simbolismo que tiene un partido de tales magnitudes en un parlamento democrático pueden tener matices más de legitimidad a la violencia. Sí, yo creo que sobre todo la entrada de Poder Judío, ¿no? Que es heredero de la ideología violenta y racista del CAP, creo que tendrá consecuencias sobre todo para los palestinos que viven en Israel, y de hecho ya se está viendo, ¿no? Porque el tema del conflicto con Gaza, ¿no? Creo que es más otro tema, ¿no? Pero dentro del mismo Estado de Israel, los palestinos que viven allí y que ya hace años que se definen como ciudadanos de segunda y como ciudadanos discriminados por una violencia estructural, especialmente para ellos, tiene unas consecuencias muy, muy, muy terribles y muy devastadoras, ¿no? Durante la última escalada de violencia hemos visto que en las llamadas ciudades mixtas, que en realidad son ciudades segregadas porque son ciudades dentro de Israel donde en principio se dice que conviven judíos y árabes, pero conviven en barrios distintos, por lo tanto no es tanto convivir como segregar, ¿no? Y en estas ciudades que existen en Israel, pues ya hubo un estallido de la violencia entre ciudadanos palestinos y ciudadanos israelíes, ¿no? Pero sobre todo, y se vieron imágenes y se difundieron, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Se veía como sobre todo turbas de extremistas israelíes atacaban a casas de palestinos. Con eso no pretendo posicionarme en el sentido de que un bando sea bueno o un bando sea malo. Lo que quiero insistir es que es desigual, ¿no? Porque al final las turbas de extremistas israelíes ultranacionalistas, que evidentemente no representan a toda la sociedad, pero están protegidas por la policía, ¿no? Porque entonces viene a ser un problema. Después de este estallido de la violencia, la policía israelí realizó muchas detenciones y el 95% o el 80% fueron de palestinos que viven en Israel. Entonces, cuando en las instituciones solo está representada una parte, que resulta ser la mayoría de esta sociedad, está claro que la discriminación hacia la minoría, que en este caso es una minoría indígena del territorio, no es cualquier minoría, sino que el territorio les pertenecía a ellos antes de que llegara las olas de inmigración israelí, ¿no? Que se llaman las alías, a finales del 19, ¿no?
bueno, pues presenta un poco la situación, ¿no? Yo creo que la escalada en Gaza no está tan relacionada con la ascensión de poder judío en el Parlamento, ¿no? Pero sí que está relacionada a la violencia que está sucediendo en las calles y también de cara a la semana que viene, ¿no? Los ultranacionalistas israelíes han organizado una marcha que se llama la Marcha de la Bandera, ¿no? Para pasearse por la ciudad de Jerusalén con banderas israelíes y también pasearse por el barrio musulmán de la ciudad vieja, ¿no? La policía ya pidió que esta marcha cambiara el recorrido, ¿no? Porque podía estallar la violencia otra vez. Y el líder de poder judío, Itamar Ben-Gvir, él dijo que esto se trata de un atentado hacia la democracia, ¿no? Y una sumisión a Hamas. Esto de que la policía no estoy de acuerdo en llevar a cabo esta marcha, ¿no? Entonces, yo estoy sobre todo convencida que la irrupción de poder judío lo que va a hacer es crispar la sociedad, sobre todo que se vuelva mucho más extremista, ¿no? Y esto de pasearse con la bandera, de fomentar las agresiones, también en Sheikh Jarrah, aunque ahora no se hable tanto del tema, ¿no? Siguen muchos colonos israelíes allí montando su paradita, esperando su ocasión para que los palestinos se vayan de sus casas, ocupar sus casas y que esto pues sea legitimado por los tribunales israelíes, ¿no? Quiero decir que bueno, esta crispación, esta derechización y también este extremismo y esta tendencia a la violencia creo que es sobre todo lo que propaga un partido neofascista como este, ¿no? Que también creo, por otra parte, que preocupa a mucha parte de la sociedad israelí, porque al final ellos tienen 6 escaños en el Parlamento, que son muchos y que son necesarios para... Ellos no apoyarán al próximo gobierno, por ejemplo, porque al bloque anti-Netanyahu, ¿no? Pero quiero decir que estos 6 escaños cuentan, ¿no? En el Parlamento, pero tampoco representan al grueso de la sociedad. Pero sí que están allí, sí que son muy visibles y sí que es muy peligroso cómo pueden llegar a influir en la sociedad y sobre todo cómo pueden llegar a esto, a infligir violencia, provocaciones y sobre todo sobre los palestinos que viven y que resisten dentro de Israel. Muchas gracias, Natalia, justamente por abrirnos un poco más el panorama. Centrándonos quizás un poco más en un tema económico, queríamos preguntar cuál vendría a ser el desgaste económico que supone la expansión de campamentos judíos en las zonas populares de Palestina, ¿no? Mira, a ver, para el gobierno de Israel creo que la expansión y la construcción de los asentamientos judíos en territorio palestino, ¿no? Es tanto un desgaste económico como una inversión, ¿no? Al final el gobierno de Israel invierte miles de shekels en este caso, ¿no? En una forma de expandir su territorio y expandir su control sobre la área, en este caso Cisjordania, ¿no? Que es Palestina, y el gobierno israelí, de hecho, da subvenciones a los ciudadanos para que se muden a vivir a un asentamiento, que está claro que es un territorio hostil, el asentamiento no, pero todo lo que les rodea es hostil, y proporcionan ayudas, ¿no? A las familias que se quieran mudar allí. En realidad en Israel hay 2 tipos de colonos, ¿no? Las familias que se trasladan y se mudan a Cisjordania, los colonos que viven en un asentamiento por convicciones religiosas o por convicciones nacionalistas, y los que viven porque les proporcionan ayuda económica y probablemente las tasas pues están un 60% más baratas y deciden que no es tan mala opción mudarse allí con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Para los palestinos la construcción de los asentamientos no solo supone la pérdida de territorio, sino que también supone una pérdida de los medios de subsistencia, ¿no? Como pueden ser los campos de olivos y la tierra en general. Al final, gran parte de la economía palestina se sustenta en la agricultura, ¿no? Y sobre todo en Cisjordania vemos como los campos de olivos, en este caso, aparte de un símbolo, son una disputa, ¿no? Porque quién se encarga de la cosecha, quién vende estas olivas, quién hace el aceite, ¿no? Quiero decir que, bueno, el tema de los asentamientos y de la economía creo que es muy interesante y da para mucho. De hecho, al final los asentamientos no son urbanizaciones, como si dijéramos, que van en contra del derecho internacional, ¿no? Pero que crea el gobierno de Israel en territorio palestino y que crean toda una economía paralela a la economía palestina, porque al final los autobuses que van hacia los asentamientos están conectados con Israel, no con Palestina. Toda la economía circula en torno a Israel. Un colono de un asentamiento no va a comprar muy probablemente en un supermercado palestino, ¿no? Entonces, representa que son economías paralelas, dañan, por supuesto, a la población palestina por su pérdida de la tierra y de los medios de subsistencia, y después también es una representación muy visual. Si uno viaja a Palestina, puede ver el paisaje y puede distinguir perfectamente cuáles son asentamientos, porque son urbanizaciones con casas perfectamente iguales, con una valla de seguridad que las rodea, ¿no? Y hay un desplegamiento militar que las protege en principio, ¿no? Y al final es una forma de colonizar el territorio. Los israelíes, o sea, los colonos israelíes, si quieren, sí que pueden, si
sí que pueden comprar en supermercados palestinos, pueden ir a los pueblos de al lado, pero los palestinos tienen prohibida la entrada en los asentamientos, ¿no? Donde hay seguridad y hay vigilancia. Entonces, bueno, creo que crean una economía paralela, creo que para el gobierno de Israel es sobre todo una inversión a futuro también, ¿no? Todo el territorio que vayamos conquiriendo será territorio nuestro, y es un poco una muestra del conflicto, yo creo, y de lo desigual que es, ¿no? Aunque hay en teoría, un marco de legalidad internacional, hay una parte que se lo salta deliberadamente, porque aparte de los asentamientos que construyó el gobierno de Israel, los grupos más extremistas y ultranacionalistas de colonos también construyen en inglés los denominan unos outposts, ¿no? Que son como unos asentamientos al que el gobierno no está de acuerdo en construir, pero montan unas tiendas de campaña y también y las van extendiendo, se unen familias, se mudan a vivir allí, y claro, el gobierno al final les acaba muchas veces proporcionando protección, ¿no? Y aunque el gobierno directamente no esté de acuerdo en la construcción de estos asentamientos que van como por vía libre, siguen siendo una colonización del territorio, que los palestinos no pueden acceder allí, no lo pueden trabajar y son tierras de alguien, ¿no? Pero que Israel ya está expandiendo de una forma u otra, ¿no? Siempre desde el marco ilegal, en este caso, según el derecho internacional, claro. Claro, entiendo. Al ser una economía paralela, me produce curiosidad exactamente cómo se termina relacionando como esta doble economía, ¿no? Porque de alguna manera tiene que haber un punto de intersección, que ya que se hablar un poquito más al respecto. Bueno, creo que es interesante porque, por ejemplo, yo cuando estuve en Jerusalén, ¿no? Que he estado estudiando allí durante un año, Jerusalén, por ejemplo, está dividida, ¿no? Está dividida. Hasta Jerusalén Oeste y Jerusalén Este, ¿no? Jerusalén Este Oeste es la parte judía y Jerusalén Este es lo que queda de la parte palestina, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve muy claro en las líneas de autobuses, ¿no? El sistema israelí tiene unas líneas de autobuses que en Israel a finales, o sea, cuando se pone el sol el viernes se celebra el Shabbat, ¿no? Y todo deja de funcionar en el país, pero en la parte israelí del país. Entonces, por ejemplo, el transporte público deja de funcionar cuando oscurece el viernes y no vuelve a funcionar hasta el sábado de noche, ¿no? Pero esto no sucede en la parte palestina. Tienen sus propios autobuses, siguen funcionando y Jerusalén Este está conectado con Ramallah, con Belén y con otras ciudades y todo sigue funcionando allí, ¿no? Con eso quiero ilustrar un poco como que para la gente, no para la gente que es de fuera, pero quizá la gente más ajena al conflicto sí que puede darse mucha cuenta de que si no has hecho la compra el viernes por la noche, tú te puedes ir a Jerusalén Este, que las tiendas estarán abiertas, ¿no? O sea, en este sentido es como que economías paralelas me refiero en el sentido de que, bueno, en los asentamientos, ¿no? Al final el dinero no, o sea, los asentamientos son organizaciones cerradas, ¿no? Muy militarizadas. Todo lo que sucede allí no sale de allí. Y por otro lado, los palestinos no se pueden aproximar a los asentamientos, ni seguramente quieren, ¿no? Entonces, son economías paralelas en el sentido que Israel no invierte en Palestina, por supuesto, ¿no? Ni en infraestructuras, ni en nada. Y si un turista visita Israel y no visita Palestina, todo su dinero lo va a invertir en Israel solo, ¿no? Entonces, es como para el turista, por ejemplo, me estoy yendo un poco del tema, pero por ejemplo, tú si visitas Belén o si visitas Ramallah, sobre todo Belén, cuando sales de Israel hacia territorio palestino hay unos carteles en los que pone que si los ciudadanos judíos acceden a Palestina, lo que les pase no está contemplado por la ley israelí, que no se recomienda y es un territorio peligroso. Con eso también se quiere pues, que el turista no vea lo que pasa en el otro sitio, no invierta en esta economía en el sentido de no gastar dinero, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco una estrategia del gobierno, ¿no? Al final, Israel evidentemente es una economía mucho más fuerte, ahora no está en crecimiento, pero siempre ha estado en crecimiento, recibe unas subvenciones brutales por parte de Estados Unidos, ¿no? Y la economía palestina, o sea, en Gaza, un 80% de la población sufre desempleo, ¿no? La mitad de la población, de hecho, son niños, lo que es una tasa muy alta, no son menores, y allí no hay empleo, no pueden salir, no pueden entrar, y creo que ilustra mucho la desigualdad que hay también económica y cómo está claro que otra forma de ocupación y también de ahogamiento de la población y de intentar pues que la resistencia también minde es económica, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias por las respuestas, Natalia. Ahora vamos a pasar un poco al bloque respecto al género en esta zona de conflicto, ¿no? Básicamente, bueno, las mujeres y el velo. Bueno,
En las redes sociales se ha construido esta visión, ¿no?, dual entre mujeres de Israel, mujeres de Palestina, siendo las primeras capaces de entrar al ejército, mientras que las otras usan el velo. Entonces, ¿cuál cree usted que es el rol que ha jugado la manera en cómo se ven ambas sociedades en este conflicto, ¿no?, viéndolo ya desde esta óptica, desde la mujer? Sí, yo creo que, bueno, que el tema de la perspectiva de género, ¿no?, es algo que, em, bueno, de entrada, ¿no?, el velo ya es un tema que muchas veces desde Occidente se considera problemático, ¿no? Desde mi punto de vista, al final, por toda la herencia cultural, colonial y por cómo se han sucedido las cosas, ¿no? Yo en Palestina, sobre todo, encontré, o sea, una sociedad, ¿cómo decirlo, no? O sea, como en todos los sitios, había poblaciones mucho más religiosas, donde había muchas mujeres porque puede ser un indicativo de religión, ¿no?, el velo también, pero también de protección. En otros sitios del mundo, una mujer se puede sentir mucho más protegida llevando el velo. mm, y entonces, por ejemplo, en Hebrón había muchas más mujeres que llevaban el velo porque es una ciudad mucho más religiosa, ¿no? Y en cambio en Ramallah, que es una ciudad muy abierta de mente, no había casi chicas que llevaran el velo. Entonces, creo que el yihad puede ser indicativo de muchas cosas distintas, ¿no? Construir a la mujer palestina quizá como una mujer sometida a la religión, como una mujer que lleva el velo tapada, ¿no? Creo que también puede interesar a cierta parte de la audiencia, ¿no? Y construirla en paralelo a la mujer israelí que participa en el ejército y que muchas veces las imágenes que nos llegan de las mujeres israelíes en el ejército son imágenes también sexualizadas. O sea, muchas veces en Occidente las imágenes que llegan es como no tanto la mujer liberada, sino, bueno, con el uniforme, con la metralleta, ¿no? Como si fuera algo que esto sexualizado, ¿no? Y creo que también hace un flaco favor a la causa feminista, ¿no? En este sentido, entonces, creo que la pregunta que planteas, ¿no?, es sobre todo en el sentido de cómo lo percibe la sociedad que observa, ¿no? Porque creo que desde dentro una mujer, al final no son tan distintas, ¿no? Porque podemos hablar dentro de la sociedad israelí, ¿no?, de las mujeres que forman parte del ejército, pero también hay un gran colectivo de mujeres que son ultraortodoxas, que son religiosas, que no forman que sus maridos no van al ejército, ellas tampoco, y dentro de la religión ultraortodoxa judía, ¿no?, los que van vestidos como si fuera el siglo XIX, ¿no?, que son muy fáciles de reconocer en Jerusalén, sobre todo, el hombre no trabaja, el hombre estudia la Torá en la yeshiva y la mujer, que la mayoría tienen, no sé si una ratio de 5 hijos, pero hay mujeres que se casan muy jóvenes, ¿no?, y se dedican a trabajar y sus familias viven por debajo ahora me sale en catalán, el llindar de la pobreza, pero por debajo del estándar de pobreza, ¿no?, porque son familias que tienen 8 hijos, que el marido no trabaja, que ellas son las únicas que trabajan y claro, en este caso también es una mujer que podríamos decir, ¿no?, que está en una posición de opresión, sea por la religión, sea por el patriarcado, sea por un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, creo que casos de opresión se encuentran evidentemente en todas las sociedades, ¿no? Y cuando como más extrema es la religión o como más extrema es, desde mi punto de vista, la mujer en muchos casos está más oprimida, y creo que esto se ve tanto en quizá colectivos de la sociedad, ya sea palestina, española, israelí o peruana, ¿no?, donde hay mayor influencia de la religión o una familia más patriarcal y todo enmarcado en una sociedad que evidentemente no ayuda, ¿no? Entonces, en el caso de Palestina y de Israel, creo que como en muchos otros casos, creo que la imagen de las mujeres se instrumentaliza teniendo en cuenta la causa que se quiere defender, ¿no? Hay muchas imágenes que presentan a la mujer israelí joven sexualizada en el ejército, ¿no? Pero esto para nada representa al Israel que tiene en mente un ortodoxo, ¿no? Y para nada representa a una mujer de Tel Aviv que tiene una perspectiva totalmente diferente del conflicto, que quizá es pacifista, de izquierdas y que ella no quiere formar parte y es antisionista, ¿no? Quiero decir que es todo muy diverso. Me parece muy interesante la pregunta, ¿no?, también porque muchas veces se tiende a esencializar mucho en Israel, pues las mujeres liberadas y también, bueno, creo que hay una parte, ¿no?, que también ahora que estamos en el mes de junio, ¿no?, pues el Pride, ¿no?, también todo el tema de los derechos LGTBI+, ¿no? En este caso Israel hace un pinkwashing muy interesante que yo creo que también se hace un poco por el lado del feminismo, ¿no? Al final Israel muchas veces y se presenta como la única democracia en Oriente Medio, ¿no? Pero que sea la única democracia en Oriente Medio como se presenta no quiere decir que no haya muchas críticas que hacerle y que el tema de celebrar el Pride es muy vistoso y es un tema del que se está muy orgulloso, pero
tú sales unos kilómetros de Tel Aviv y allí no se respetan los derechos como quizá en Tel Aviv y, bueno, muchos temas a comentar por aquí, ¿no? También. Quería comentarte un poco, Natalia, también queríamos hacer la pregunta un poco acerca de cómo este tema del velo islámico, como comentábamos, ¿no? Justamente nos comentas que es el tema de que la mujer también puede sentirse bastante segura en ese sentido al usarlo, no solamente es como por el tema religioso, ¿no? Entonces, queríamos profundizar un poco más sobre ese tema y por qué tiene al final y al cabo un simbolismo tan fuerte, ¿no? Ya sea tanto como para mismo Palestina como desde Occidente, ¿no? Porque hay una carga tan fuerte frente a un atuendo en este género, en este caso. Sí, mira, creo que es una pregunta muy buena, ¿no? Al final, seguramente las mejores personas que las podrían responder, ¿no? Serían mujeres musulmanas, en este caso, que usaran o no usaran el velo, ¿no? Pero desde mi punto de vista o la experiencia que he tenido desde fuera, ¿no? Y yo pienso que al final se trata de, bueno, de hombres o de sociedades legislando y opinando sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y los atuendos que usan, sea en un contexto o sea en otro. Entonces, por ejemplo, en Francia, ¿no? o en Suiza, que se hablaba sobre, y creo que en Suiza se hizo efectiva la prohibición del velo, ¿no? Por ejemplo. Al final esto se hace desde una óptica totalmente, desde mi punto de vista, muy ignorante, ¿no? Porque es esencializar la causa de llevar el velo, ¿no? O sea, desde Occidente y sobre todo desde una óptica de porque al final quien gobierna, ¿no? Al menos en hombres blancos, heterosexuales, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, se ve el velo como una prenda de opresión, ¿no? Pero quizá no se tiene en cuenta que muchas mujeres quizá dejarían de asistir a la universidad si no se permitiera ir con velo y no se está también perdiendo oportunidades de escolarizar, de seguir con la formación, no nos estamos perdiendo parte de los sujetos de nuestra sociedad. Yo creo que es mucho más libre y es mucho más sano dejar escoger. Evidentemente todo tiene su contexto, ¿no? Y hay situaciones muy personales. Habrá mujeres que no estén de acuerdo en llevar el velo y que lo llevan obligadas por situaciones familiares, situaciones religiosas, por el país donde viven, ¿no? Afganistán no tiene nada que ver, por ejemplo, con Palestina, ¿no? Y en Afganistán tienes que ir cubierta con el burka o en otros sitios, ¿no? Me refiero, al final, yo creo que generalizar la cuestión del velo también es un poco problemático como todo, ¿no? Porque en cada país hay sus características definidas y particulares y también en cada familia, ¿no? Estará hecho de una forma y de otra, ¿no? Pero también creo que hay ciertas mujeres que quizá llevan el velo como un símbolo como una señal de identidad cultural, de identidad religiosa, para distinguirse del otro, para reivindicarse. Creo que es un tema muy espinoso y que tendría que tratarse desde una forma mucho más comprensiva, en el sentido de que pienso que realmente desde los gobiernos y desde los estados se trata como con mucha superioridad moral por parte de un occidente cristiano, católico, ¿no? Y se ve, por ejemplo, bueno, ahora voy a hacer aquí, por ejemplo, en el tema de Irán, ¿no? Es un tema que me parece muy interesante también. Por ejemplo, muchas veces se presentaba el Irán del Shah, ¿no? El Irán que hubo antes de la Revolución Islámica como un Irán desarrollado, un Irán rico, donde las mujeres iban en minifalda y no llevaban velo, ¿no? Y también el Shah era un dictador impuesto por Estados Unidos, ¿no? Y quizá algunas mujeres estaban de acuerdo con estas políticas, pero obligar a las mujeres a no llevar velo me parece que es tan perjudicial como obligar a las mujeres a llevar velo, ¿no? Por ejemplo, ahora en Irán es obligatorio llevar el velo si visitas el país como turista. Cuando el avión entra en el espacio aéreo, ya te lo comunican por megafonía, ¿no? Evidentemente, si tú vas allí te vas a poner el velo, pero mucha gente no está de acuerdo en llevarlo allí, ¿no? Las propias iraníes, muchas, lo llevan por aquí, también es un símbolo como, bueno, para ellas, pues, de progreso, en el sentido de que, no de que el velo no de que se tenga que asociar, pero en el sentido de que el tema es escoger, que tenga la libertad de ponérmelo o de no ponérmelo, que no se me criminalice por llevar el velo, yo creo, ¿sabes? O que se me tenga menos en cuenta, que por llevar el velo me vean como una persona infantilizada, como una persona oprimida, no como una persona, como una mujer, ¿no? Al final, en cambio, si no llevo el velo, se me vea como una persona, no sé, progresista, independiente. Creo que estas esencializaciones que se hacen tanto por parte de hombres como de mujeres, es una lástima y hacen un flaco favor tanto a la causa feminista, porque después también está el debate, no me quiero extender porque ya veis que me extiendo bastante, pero también está el debate del feminismo islámico, ¿no? ¿Puede existir un feminismo islámico? ¿Es contradictorio? ¿No lo es? Yo no soy la persona que tengo que opinar sobre esto, creo, porque no tengo suficiente conocimiento, ¿no? Pero si hay
mujeres musulmanas que se consideran feministas, yo no lo voy a poner en duda, porque creo que como más seamos y porque también hay mujeres cristianas que quizás se consideran feministas, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene mucho peso aquí también la herencia colonial que juegan los países y quién tiene la voz cantante, ¿no?, del feminismo normalmente, y cómo no supervisan, pero miran con superioridad lo que hacen otras sociedades, ¿no? Bueno. Claro. Muchas gracias, Natalia, por la respuesta. Y yo quisiera extender un poquito lo que usted ha estado comentando, ¿no?, sobre esta idea de feminismo islámico, aunque claramente nosotras no somos las personas más indicadas para hablarnos, personas de tez blanca y, bueno, de alguna forma occidentales, ¿no? O sea, no somos las más adecuadas para hablar de este tema, pero creo que hay un punto muy particular en cómo es que la idea del feminismo occidental es unidireccional y pone a las mujeres islámicas de estas regiones como la única forma válida de hacerse notar un feminismo es rechazando su religión, ¿no? Y es aquí donde el velo islámico se vuelve una cuestión política y una cuestión de representación. Creo que también son cosas muy interesantes de ver y usted tiene toda la razón del mundo, ¿no? No podemos cuestionar desde nuestra perspectiva occidental que una mujer islámica se llame feminista o no. Creo que finalmente eso ya no va a nuestras interpretaciones y estamos viendo el mundo como nosotros estamos socializadas al verlo. Y me parece muy importante y muy interesante todo lo que usted ha dicho en este punto. Así que para ya yéndonos ya un poco más del paradigma de género y ponerlo más en un plano internacional, ¿no? En cómo juega el papel de Estados Unidos y finalmente las organizaciones internacionales en este conflicto, ¿no? En el conflicto israelí, ya no solo el activo social, sino en más términos. Sí. Yo diría que en general el papel de tanto de Estados Unidos como de las organizaciones internacionales, ¿no?, está claro que es secundario, ¿no? Hace décadas que Israel vulnera los derechos humanos en Palestina sin que ningún país le imponga ningún tipo de sanción, o más allá de criticar, más allá de que la Unión Europea, por ejemplo, emita un comunicado diciendo que está extremadamente preocupada por lo que está pasando en Palestina, pero todo se quede ahí, ¿no? Y aquí la Unión Europea es la que menos pinta, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno israelí siente que actúa con total impunidad, ¿no? Que no va a tener que rendir cuentas ante ningún tribunal. Sin embargo, es verdad que la Corte Penal ha informado recientemente que investigaría los supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel y también por Hamás en territorio palestino. Pero por otro lado es verdad que Israel no reconoce este tribunal, entonces puede no llegar a nada, pero también es muy simbólico porque una Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional decida investigar estos crímenes ya supone un poco un punto de inflexión, ¿no? En el caso de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no?, otro organismo internacional, el más importante, ¿no?, es verdad que Estados Unidos como socio principal de Israel, usa su capacidad de veto, ¿no?, de cualquier decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que ponga en entredicho las acciones del Estado judío. Entonces, parece como que no hay ninguna organización internacional ni Estados Unidos estén dispuestos un poco a pararle los pies, ¿no?, a Israel y a condenar sus acciones, ¿no? Por ejemplo, vemos en la última escalada de violencia, el tono de Biden era más una recomendación que no una imposición, ¿no?, hacia Netanyahu. Al mismo tiempo, pienso que Estados Unidos es el único país que puede frenar a Israel, ¿no? Bueno, nos gustará más o menos, ¿no?, pero creo que es una visión realista, ¿no? Entonces, si alguien puede decir algo o alguien puede influir en la política israelí es Estados Unidos, porque al final también es su principal valedor económico, ¿no? Israel recibe unas cantidades brutales de dinero por parte de Estados Unidos, ¿no?, que es su principal aliado en la región. Entonces, y después también es verdad que en Estados Unidos hay una gran comunidad de judíos, ¿no?, también, entonces es un poco un win-win, ¿no? Aquí, en plan, son sociedades que están muy, muy conectadas y aunque Trump haya salido de la Casa Blanca, ¿no?, y ahora con Biden parece que quizá, o sea, no ha cambiado tanto la política, sino la forma de hacer política, ¿no? Se ha rebajado el tono. Al final Trump era uno de estos políticos, ¿no?, de extrema derecha que era un espectáculo. Al final, él mismo, ¿no? Las decisiones de Trump tampoco, se han mantenido, ¿no? Trump estuvo de acuerdo en trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y Biden
la ha mantenido, ¿no? Entonces no es que haya retirado ni su apoyo incondicional a Israel, ni que haya tendido una mano hacia los palestinos. Lo que sí que es verdad que ha hecho es ha reactivado, me parece que Trump suspendió las ayudas, o sea, el dinero que proporciona Estados Unidos a la UNRWA, en castellano es, ¿no? la Agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados Palestinos, y Biden la ha reactivado, que esto me parece que es muy significativo y muy importante, pero en política internacional no representa un gran cambio ni un avance para los palestinos, aunque pueda representar avance para las familias, y esto sí que me parece que vale la pena resaltarlo y que es muy positivo. Pero sí que es verdad que en cuestiones de política internacional aquí Estados Unidos no ha cambiado su papel de valedor de Israel y de protector de Israel desde que nació el Estado, y al final parece que en los 90, antes de Oslo, la cuestión palestina, ¿no? Y la cuestión de este conflicto que parece que no se termina nunca, ¿no? Y que al final no es un conflicto, sino es un conflicto, o sea, es una situación desigual y es una situación de ocupación. Parecía que estaba en la agenda de Estados Unidos resolver este conflicto, ¿no? Y que se quería pues un poco quizá colgar la medalla de haberlo resuelto, porque hubo la conferencia de Madrid, hubo los acuerdos de Oslo, y en este momento había un contexto un poco más esperanzador, ¿no? Pero ahora, con los acuerdos de Abraham que firmó Israel, por ejemplo, con los países del Golfo que la población es árabe, ¿no? Parece que la causa palestina ha quedado en un segundo plano, como mínimo para los mandatarios y para los estados, no para la población árabe, creo yo. Entonces, creo que la comunidad internacional, desgraciadamente, tiene poco que hacer respecto a este conflicto, en el cual soy muy pesimista respecto al desenlace, porque creo que no se ve, pero la única potencia que puede hacer algo es Estados Unidos, pero mucho tendrán que cambiar las cosas para que en Estados Unidos salga un político que sea mínimamente, no hace falta que sea pro-palestino, solo que tenga un respeto por los derechos humanos, y ya no por los derechos humanos en Gaza, ¿no? Porque la violación flagrante la ven todos los estados y nadie hace nada más que condenar, sino que sea capaz de retirar quizá las ayudas económicas no, pero todo el dinero que recibe Israel, y que quiera cambiar su política teniendo en cuenta también la gran masa de votos que supone la comunidad judía en Estados Unidos, que está claro que determina también, y esto se tiene en cuenta, ¿no?, en las decisiones que se toman, porque al final toda política exterior también refleja la política interior, ¿no?, doméstica del país. Muchas gracias, Natalia, por en general darnos un panorama bastante general, porque creo que ha ido desde lo interno hasta lo internacional. Quizás de una manera como reflexión, entendiendo de que, bueno, sí, los países al parecer no lo toman tan en cuenta o no está como en su punto de agenda principal, pero viéndolo como una necesidad, ¿no? O sea, ¿cuál consideras que podría ser una posible solución? No sé, quizás sería muy utópico pensar en una solución, pero sí como en un momento de paz que se pueda llegar a tener, ¿no? O al menos una resolución en lo más posible, ¿no? Para que no porque bueno, este conflicto se vuelve a reactivar de vez en cuando, ¿no? O sea, se da un pequeño alto, entre comillas, y luego se reactiva nuevamente y vuelve a aparecer y luego desaparece, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras que es algo importante visto desde la sociedad, ya sea occidental o desde la misma sociedad palestina, ¿no? Y Israel? Yo creo que, o sea, personalmente, ¿no?, como he dicho, soy muy pesimista respecto a la resolución del conflicto, ¿no?, como dices tú también en este sentido. Entonces, hubo un momento en que la solución de los dos estados, la llamada solución de los dos estados, estaba encima de la mesa. Pareció que Israel también la consideraba. En Oslo fue lo que se propuso, ¿no?, por ejemplo. Pero creo que aunque desde el resto del mundo veamos que es un conflicto que tiene como picos de violencia, ¿no? En plan, como ha pasado ahora en mayo, suben las cifras de muertos, hay un ataque de Israel en Gaza, Hamas lanza cohetes. Aparte de todo esto, lo importante también, aparte de esto, es el día a día que sufren los palestinos también en Israel, ¿no? Y por culpa de Israel en este sentido, hay detenciones arbitrarias, hay sentencias de pasarse la vida en la cárcel, ¿no? Hay muchas. Al final, o sea, hay un racismo estructural, institucional por parte de Israel con sus ciudadanos palestinos también, y Cisjordania y Gaza sufre un bloqueo, ¿no?, desde hace más de una década, pero Cisjordania está separada de Israel por muros. Cada vez que los palestinos quieren moverse de una ciudad a otra puede haber un control, un checkpoint israelí, y tienen que adaptar su día a día a esto, llegan tarde a la universidad, pierden oportunidades de trabajo. O sea, hay mucha impunidad también, que creo que
no se ve, ¿no?, como un punto cuando estalla la violencia en el conflicto, pero al final si estalla esta violencia es porque también al día a día se ven muchas injusticias y una parte de la población se ha sentido y se siente abandonada con razón, ¿no? Entonces, voy, ¿eh? Entonces, creo que el tema, o lo que puede cambiar un poco la dinámica, quizás, en 2018 se aprobó una ley en la Knesset, en el Parlamento de Israel, una ley del Estado-Nación que definía a Israel como un Estado judío y democrático, en este orden, ¿no? Y que consideraba solo el derecho de autodeterminación del pueblo judío y consideraba a Israel la tierra del pueblo judío. Leyes como esta demuestran que hay un nacionalismo étnico, que hay unos ciudadanos de primera y de segunda, y es lo que se llama el trilema de Israel, ¿no? Israel no se puede considerar una democracia, un Estado judío y mantener el control y la ocupación de la Palestina histórica al mismo tiempo. O sea, al final lo está haciendo, pero yo creo que muchos analistas creen a largo plazo esto no es compatible, ¿no? Entonces, lo que creo que puede cambiar un poco las cosas es la voluntad de Israel de solucionar este trilema, ¿no? O sea, Israel ser una democracia, pero tener ciudadanos de segunda, considerar a sus ciudadanos palestinos y tratarlos como tal, como ciudadanos de segunda, esto no es una democracia plena, ¿no? Como no hay como tantas democracias que no son plenas en el mundo, evidentemente, ¿no? No quiero hablar como en una utopía, pero en el caso de Israel es muy flagrante y sobre todo porque al final los palestinos que viven en Israel, que me parece que son alrededor de un 20%, una quinta parte de la sociedad, forman parte de esta sociedad. Son médicos, son enfermeras y han luchado contra la COVID. Me refiero a que son una parte importante de la sociedad, son maestros. Entonces, tú no puedes vivir a espaldas de una parte de tu sociedad, ¿no? Ahora también, por ejemplo, en el próximo gobierno, por primera vez habrá representación, por primera vez un partido, en este caso palestino islámico, muy tradicionalista y conservador, formará parte del gobierno. Porque al final la sociedad palestina que vive en Israel tiene que estar representada también, ¿no? Y tienen algo que decir. Entonces, yo creo que lo que puede, no sé si hacer resolver el conflicto, pero como mínimo cuestionar el Estado de Israel, cómo se están haciendo las cosas hasta el momento, es este trilema y yo creo que sería esto, ¿no? Entonces, para avanzar hacia una resolución del conflicto, o como mínimo, porque también creo que, o sea, este conflicto hace 70 años que dura, ¿no? Desde el 48. Los refugiados que viven en Palestina, los desplazados de Palestina, ¿no? De lo que se convirtió en Israel, que ahora viven en la parte que es Palestina, en Cisjordania o en Gaza, viven en campos de refugiados, en campamentos de refugiados muchos. Estas tierras no se puede vivir así a largo plazo, ¿no? Ya nace la cuarta generación, la tercera generación, y ¿de dónde eres? Has nacido en un campamento de refugiados. Esto a largo plazo no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y parece que Israel ha conseguido una cosa que es muy importante, ¿no? Que es como normalizar la ocupación. Visitas Israel, estudias en Israel, lo ves, pero bueno, los países no se plantean, ¿no? Al final, y ya no es juzgar con la moralidad, sino con política, ¿no? Al final, en un momento, ¿no? También se desmanteló el apartheid en Sudáfrica. La situación que viven los palestinos en su propia tierra al final el sionismo es un movimiento nacionalista, el nacionalismo judío, ¿no? Que nació en Europa y que se mudó a Israel a veces, ¿no? En busca de la tierra sagrada en este caso, pero es verdad que era un movimiento que nació como socialista y de izquierdas. Entonces había allí una población, ¿no? que estaban viviendo allí y no era un sitio que estaba desierto, allí vivían palestinos que llevaban muchos siglos formando parte del Imperio Otomano. Con esto quiero decir que hay un contexto histórico y político, ¿no? muy fuerte en este sentido y que ya no para terminar el conflicto, pero para avanzar un poco se tendrá que dejar ambas partes tendrán que dejar de deshumanizar al otro, porque al final son vecinos y llevan conviviendo, ahora no, pero antes había judíos también en este territorio, muchos menos, y convivían. Y sobre todo, y para terminar, creo que Israel tiene que reconocer el derecho al retorno de los palestinos expulsados en el 48. Es algo que en las negociaciones nunca ha reconocido Israel y creo que probablemente no reconocerá, menos a corto plazo, porque esto desequilibra la balanza demográfica, ¿no? Al final Israel siempre ha intentado reproducirse, ser más población, ¿no? Y al final en una cuestión demográfica también necesitas más espacio y es muy importante, ¿no? Y si los refugiados, y si se reconociera el derecho al retorno de los refugiados palestinos, ¿no? Pues esta balanza cambiaría, pero, y para terminar ahora sí, Israel tiene la ley del retorno, ¿no? Que es una ley que reconocen que si tú tienes cualquier persona que pueda demostrar que su abuela o su abuelo son judíos, tiene derecho a emigrar a la tierra de Israel, ¿no? A hacer aliyá.
y te dan la ciudadanía y recibes ayudas y puedes hacer la autoescuela gratis, tienes cursos de hebreo y por lo tanto se fomenta la inmigración de judíos a la tierra de Israel, ¿no? Pero no se permite el retorno de los palestinos expulsados, ya sea en otros países o ya sea en Cisjordania o en Gaza, a sus ciudades que eran palestinas, que puede ser Haifa, puede ser Jaffa, que es una parte de Tel Aviv, o lo que sea, ¿no? Entonces, ya de por sí la ley israelí, por supuesto, es discriminatoria, ¿no? Y esto conecta un poco con lo que hablamos al principio también de Sheikh Jarrah, ¿no? De la expulsión de los palestinos de estos barrios, ¿no? Para ocupar los judíos. Al final todo está conectado, ¿no? Si expulsas a familias palestinas, las sustituyes por judías, se judaiza el territorio y también se cambian los nombres de las calles. Bueno, todo es una política diseñada y creo que muy bien diseñada por parte del Estado de Israel para asegurarse este lugar, continuar expandiéndose y de forma a veces más o menos silenciosa, ¿no? Ahora se ha vuelto a poner el foco, ¿no? Y la disposición de las familias palestinas parece que también importa a los medios de comunicación y se quiere hablar sobre ello y creo que es muy importante y las redes sociales también dan un altavoz. Pero creo que, bueno, sobre todo es esto, ¿no? Como al final la resistencia palestina llevan 70 años, pero Israel lo ha hecho muy bien en el sentido de que se ha normalizado una ocupación que como decía antes, pues organizaciones internacionales califican como apartheid, ¿no? Sabemos cómo terminó en Sudáfrica, costó muchos años, no sabemos cómo terminará en Palestina, pero creo que es importante visibilizar la situación y sobre todo escuchar a las personas, a los palestinos, las palestinas que viven ahí, que difunden su causa y son ellos quienes tienen que tener en este caso la palabra y tienen que ser escuchados. Al final es una cuestión de derechos humanos, ¿no? A mí no me parece ni una cuestión política ni una cuestión religiosa, es una cuestión del derecho a los respetos humanos y creo que los países tendríamos que medirlos por esto, ¿no? Por respetarlos o no respetarlos. Muchas gracias, Natalia. De verdad creo que hemos podido tener una visión bastante completa. Creo que, como comentas, a veces se ve mucho desde un conflicto de Estado y nos perdemos un poco del tema de cómo está pasando todo esto en la sociedad, ¿no? O sea, porque es desde ahí que nacen de ahí los partidos, las ideas nacionalistas, ¿no? Y cómo se va construyendo a poco y se termina convirtiendo en política exterior. Entonces, me parece que es algo bastante interesante que se tiene que tomar en cuenta tanto desde las relaciones internacionales como también desde los derechos humanos, ¿no? O sea, poder tener una visión más amplia. Muchas gracias, Natalia, por tu intervención, por toda la explicación, que creo que todos hemos aprendido mucho, mucho acá el día de hoy. Muchas gracias y No, espero que nos podamos volver a encontrar en una futura entrevista. lo mismo Muchas digo y gracias, también Natalia. agradeceros, ay, perdona, que te he cortado hoy, No, pero también agradeceros a vosotras dos las preguntas tan interesantes y también el interés en el tema y que creo que podemos volver a encontrarnos y a debatir sobre lo que sea, porque al final creo que, bueno, entre todos siempre hay muchas cosas a aportar, ¿no? Y las conversaciones siempre son muy enriquecedoras, así que muchas gracias a vosotras por vuestro tiempo también. no, muchas gracias a usted, Natalia. Esto ha sido de verdad una gran entrevista y muy, muy, muy enriquecedora, suscribiendo cada palabra de Antoinette. Y de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse tomado y bueno, la Asociación Civil Internacia se lo agradece demasiado.